Comentario MacArthur del Nuevo Testamento en el libro de Mateo, capítulo 46. ¿Qué aleja a Cristo de los hombres? Vamos a leer Mateo 8 del 16 al 22. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Del capítulo 8 del 16 al 22. Después de que Jesús curara al leproso, al muchacho esclavo del centurión y a la suegra de Pedro, Mateo informa que la gente le llevó muchas otras personas para ser sanadas. Puesto que esas se las llevaron cuando llegó la noche, es posible que las tres primeras curaciones hubieran ocurrido en el día de reposo. A causa de sus dirigentes religiosos, muchos judíos estaban temerosos de pedir a Jesús que los curara en el día de reposo. Y ya que éste terminaba al anochecer, ahora se sentían libres para llevarle muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Como había hecho antes y muchas veces después, Jesús realizó aquí curaciones masivas sin tener en cuenta fe o circunstancias individuales, sea que el problema fuera espiritual, como con los endemoniados, o físico, como quienes estaban enfermos. Él los sanó a todos. Jesús estaba dando evidencia de su deidad y de su condición mesiánica, y todos los que acudían por su sanidad eran curados. Según se mencionó en el capítulo anterior, para todos los propósitos prácticos Jesús desterró de Palestina la enfermedad durante el curso de su ministerio terrenal. Por medio de sus milagros de sanidad, Jesús participó en la tristeza y el dolor de humanos, en que Él mismo tomó nuestras enfermedades y las llevó nuestras dolencias. Participó en primer lugar al condolerse del dolor y la enfermedad del hombre. Jesús conocía los corazones de los hombres y todos sus sentimientos internos. Conoció la agonía, el desconcierto, la confusión, la desesperación y la frustración que la enfermedad y la debilidad producen, además del dolor físico. En varias ocasiones los escritores de los evangelios hablan de que Jesús tuvo compasión de quienes se les acercaban para oírlo enseñar y experimentar su toque sanador. Tan seguramente como entonces, Él ahora conoce las agonías de sus hijos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, como está en Hechos 4:15. No fue que Jesús tomó nuestras enfermedades contagiándose con ellas, sino que indirectamente experimentó el dolor que producen. Segundo, Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en el sentido que vio y sintió el poder destructor de la causa primordial, que es el pecado. Jesús no lloró sobre la tumba de Lázaro en remordimiento por la muerte de un querido amigo, porque sabía que éste pronto resucitaría de los muertos. Lloró debido al poder maligno y pecador que traía el sufrimiento y muerte a todo ser humano. Él no pudo ver el tormento de la enfermedad y la muerte sin sentir el dolor del pecado. El pecado, la enfermedad y la muerte están todos inseparablemente ligados a la maldición. Por eso es que Jesús preguntó de manera retórica: ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ni lo uno ni lo otro es más fácil o más difícil. La misma causa está detrás tanto del pecado como de la enfermedad, y solo el poder divino puede quitar el uno y la otra. El tercer y más absoluto lugar, Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, en que su obra redentora victoriosa trató con el pecado en una manera tan devastadora que en última instancia llevó toda enfermedad y dolencia. El rey estaba ofreciendo su reino
y viendo con antelación sus maravillosos y gloriosos elementos, uno de los más extraordinarios de los cuales será la eliminación de toda enfermedad y tristeza por la eternidad. Jesús curó debido a su divinidad, a su divina y amorosa compasión por aquellos que estaban sufriendo y por los seres queridos que padecían con ellos. Curó porque odiaba la enfermedad y la dolencia, los cuales nunca fueron parte del plan de Dios para la humanidad, que se produjeron a causa del pecado. Pero también curó a fin de brindar un anticipo de su reino venidero, en el cual no habrá más pecado, más muerte, más tristeza ni más dolor. Del mismo modo que en el monte de la transfiguración retiró el velo de su carne y ofreció a sus 3 discípulos un destello de su gloria divina. Por medio de su enorme cantidad de milagros de sanidad, Jesús brindó una visión de su reino glorioso, cuando toda enfermedad y toda dolencia serán erradicadas no en una pequeña esquina del mundo por unos cuantos años, sino en el mundo entero y para siempre, como está en Apocalipsis 21 del 1 al 4. Sin embargo, antes de establecer su reino terrenal, éste quedaría libre de sufrimiento y de muerte. El Mesías mismo tendría que padecer y morir para redimir del pecado de los hombres. De él se diría que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz caería sobre él, y por su llaga seríamos curados, como está en Isaías 53:5. Antes de su padecimiento y muerte, daría evidencia de su poder divino al llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Y es a ese versículo que Mateo se refiere cuando afirma que Jesús sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La enfermedad y muerte no pueden eliminarse de forma permanente hasta que el pecado no sea quitado de modo definitivo, por lo que la obra suprema de Jesús fue conquistar el pecado. En la expiación trató con el pecado, la muerte y la enfermedad, y sin embargo, todas esas 3 condiciones aún están con nosotros. Al morir en la cruz, Jesús aplastó la cabeza de Satanás y rompió el poder del pecado, y el individuo confía en la obra expiatoria de Cristo. El individuo que confía en la obra expiatoria de Cristo es al instante libertado de la pena del pecado. Y un día será liberado de la misma presencia del pecado y de sus consecuencias. El cumplimiento final de la obra redentora de Cristo es todavía futuro para los creyentes. Cristo murió por los pecados de los seres humanos, pero los cristianos aún caen en pecado. Él conquistó la muerte, pero sus seguidores aún mueren, y venció el dolor y la enfermedad, pero su pueblo aún sufre y se enferma. Hay sanidad física en la expiación, así como hay total liberación del pecado y de la muerte en la expiación, pero aún seguimos esperando el cumplimiento de esa liberación en el día que el Señor ponga fin al sufrimiento, el pecado y la muerte. Los que afirman que los cristianos nunca deberían enfermar porque hay sanidad en la expiación, también deberían afirmar que los cristianos no deberían morir, porque Jesús también conquistó la muerte en la expiación. El mensaje central del Evangelio es libertad del pecado. Se trata de buenas nuevas acerca del perdón, no de salud. Cristo fue hecho pecado, no enfermedad, y murió en la cruz por nuestro pecado, no por nuestra enfermedad. Según Pedro clarifica, las heridas de Cristo nos sanan del pecado, no de la enfermedad. Llevó él mismo nuestros pecados y su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos por los pecados, vivamos a la justicia, como está en 1 Pedro 2:24. En cierto modo, es difícil entender por qué una persona dejaría de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, incluso después de oírle hablar o verle un milagro de sanidad. Aún más difícil es entender por qué el pueblo siguió rechazando al incomparable, misericordioso y amoroso Hijo de Dios después de oírlo predicar muchas veces y de verlo curar a docenas o quizás cientos de personas de todo tipo de aflicción. Sin embargo, parece totalmente increíble que el propio pueblo escogido de Dios, al que se le dio su pacto, su ley, sus profetas y sus muchas bendiciones especiales,
rechazara al Hijo de su propio Dios, el Mesías, que sus propias escrituras profetizaron, el mismo libertador a quien afirmaban ver y anhelar. Sin embargo, cuando se estudian los relatos del Evangelio, es esa exactamente la respuesta de la mayoría de los judíos. Su incredulidad y rechazo estuvieron muy por encima de todo lo que Cristo dijo e hizo en medio de ellos. Las pruebas de divinidad, el poder y la bondad de Jesús fueron evidentes más allá de toda contradicción. No obstante, a medida que la evidencia aumentaba, también lo hacía la resistencia y el rechazo. Al principio de su Evangelio, Juan nos prepara para esa respuesta, diciéndonos que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Desde el principio, Jesús sabía que el rechazo excedía la aceptación y a quienes intentaban matarlos les declaró, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Como está en Juan 5:38 al 40. Al igual que los ciudadanos rebeldes, en una de las parábolas Jesús acerca del reino, quienes rechazaron a Cristo en realidad declaró, no queremos que éste reine sobre nosotros. Los que rechazaron a Jesucristo, incluso después de presenciar sus milagros, fueron como un juez o jurado que después de escuchar un caso judicial abierto y cerrado, toma la decisión de que es exactamente lo contrario que la evidencia pide. La autoridad de Jesús era evidente, como desde el principio de su ministerio el pueblo reconoció. La enseñanza del Señor era única. Según los oficiales informaron a los sumos sacerdotes y a los fariseos que los habían enviado a arrestar a Jesús. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. A los dirigentes judíos incrédulos que lo interrogaron respecto a la sanidad que Jesús le diera, el ex ciego declaró, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Cuando representantes de los fariseos y los herodianos trataron de atrapar a Jesús con una pregunta acerca del pago de los impuestos al César, él respondió, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Su respuesta fue tan astuta que quienes lo interrogaban se maravillaron y dejándole se fueron. Los judíos estaban asombrados de la enseñanza del Señor en el templo, diciendo, ¿cómo éste sabe estas letras sin haber estudiado? Aunque se formularon muchas acusaciones contra Jesús, nadie podía acusarlo de falsedad o de ningún otro pecado. Cuando Jesús curó al paralítico, la multitud se maravilló, y después que él expulsó demonios declararon, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Cuando Jesús lloró delante de la tumba, de Lázaro, los judíos expresaron, mirad cómo le amaba. La serenidad de Jesús también estaba más allá de la humana. Cuando estuvo delante de Pilato, quien tenía el poder para libertarlo o de hacer que los crucificaran, Jesús no expresó una sola palabra en su propia defensa, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Todo acerca de Jesús era asombroso, maravilloso y humanamente inexplicable. No es de extrañar que cuando las personas se asombran de él, no es de extrañar que cuando las personas se asombraban de él, pero no lo aceptaban, Jesús mismo se maravillaba ante la incredulidad de ellas. ¿Cómo pudieron presenciar una y otra vez el poder de Dios, admitir que eso es algo maravilloso e incluso divino, y sin embargo negarse a aceptar y a seguir a aquel a quien realizaba tan extraordinarias cosas? Jesús mismo explicó que algunas personas huyen de la verdad porque les pone al descubierto su pecado al cual no quieren renunciar. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, como está en Juan 3 del 19 al 20. Otros se sienten atraídos por el carisma y el poder de Jesús. Se asombraban de las cosas maravillosas que él dice y hace, pero no tomaban nada en serio. Siguen de lejos a Jesús, deseando emocionarse,
pero no ser transformados, y ser entretenidos, pero no salvados. A menudo están dispuestos a que los identifiquen como seguidores de Jesucristo, pero el compromiso que muestran es superficial y no tienen perseverancia. En Mateo nos muestra dos de los aspectos que a menudo alejan a tales individuos de la verdadera conversión: la comodidad personal y las riquezas personales. El obstáculo de la comodidad personal. Viendo a Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostarse. Jesús y sus discípulos se hallaban en la orilla oeste del lago de Galilea, y tanta gente se amontonó que él mandó pasar al otro lado. Aunque era completamente Dios, Jesús también era completamente humano. Necesitaba descanso y respiro ocasional de las interminables demandas de quienes acudían a él en busca de ayuda. Cuando Jesús decidió atravesar el lago, el asunto del compromiso fue presionado por varios hombres que al parecer estaban reevaluando su relación con él. Por Marcos nos enteramos que algunos del gentío subieron a otras barcas a fin de cruzar el lago con Jesús, pero 3 hombres, un tercero se menciona, obviamente no quisieron salir y se acercaron a Jesús justo antes que él se fuera. El primer hombre era un escriba, a quien le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Ya que no le hizo una pregunta a Jesús ni le pidió un favor, solo podemos suponer el motivo del hombre para hacer esta declaración. Como un escriba había roto con la mayoría de sus compañeros escribas, si se hubiera convertido en un discípulo dedicado a Jesús, sabía que tal decisión era costosa y que quizás quería ver cómo reaccionaba Jesús en su declaración de lealtad. Los escribas eran autoridades en la ley judía y estaban estrechamente asociados con los fariseos. Eran muy educados y conformaban la clase académica de la sociedad judía. Eran muy leales al sistema de tradiciones religiosas que muchos de sus predecesores habían sido fundamentales en crear. Típicamente los escribas eran maestros, no seguidores de maestros, y de manera especial eran renuentes a seguir a un maestro como Cristo, quien solo no había sido educado en una escuela rabínica, sino que en realidad denunciaba las tradiciones que ellos consideraban sacrosantas. Por tanto, que se dirigiera a Jesús como maestro era en sí misma una concesión considerable para un escriba, y sin duda tanto la multitud como el círculo íntimo de los 12 discípulos estaban impresionados de que uno de los dirigentes judíos hablara de forma tan favorable de Jesús. Sin duda, en su propia mente el hombre creía que era cierto lo que le dijera a Jesús, así como Pedro estuvo más tarde convencido de que en su propia mente de que nunca abandonaría a Jesús. Pero ninguno de los dos se conocía tan bien como creía. El escriba pudo haber pensado con sinceridad que Jesús era el maestro más grande a quien alguna vez había oído, y el más grande hacedor de milagros que el mundo jamás había visto jamás. Es probable que reconociera sinceramente que la enseñanza y el poder de Jesús provenían de Dios, y que el Señor era de alguna manera un hombre de Dios único y especial por el momento. El escriba encontró llamativo a Jesús y quiso asociarse con él. Le manifestó: Te seguiré a donde quiera que vayas. A diferencia de muchas iglesias y organizaciones cristianas de hoy, que están ansiosas por abrazar a cualquier personalidad famosa que hace profesión por Cristo, Jesús sabía que una fuerte profesión no refleja necesariamente un fuerte compromiso. Incluso sin conocerle los corazones de los hombres como él hacía, los cristianos de hoy pueden beneficiarse de tener en cuenta esa verdad. Jesús respondió a la declaración del escriba haciendo una afirmación propia. No cuestionó verbalmente la sinceridad del hombre, sino que simplemente mencionó algunas exigencias del verdadero discipulado que el hombre no había considerado. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. A primera vista, las palabras de Jesús no parecen tener relación con la afirmación del escriba, de forma
proverbial estaba diciendo que a pesar de su divina autoridad y poder para realizar milagros, la autoindulgencia no estaba en su plan y que él tenía menos comodidades físicas que muchos animales. Las zorras tienen guaridas que pueden llamar propias y las aves del cielo tienen nido los que pueden regresar y descansar. En Daniel 7:13 hace referencia al Mesías primero como el Hijo del Hombre. Se habla de Jesús con ese título más de 80 veces en los evangelios y ese fue el nombre más común que usó para sí mismo. Era un término de su humillación y especialmente apropiado en la ilustración de que no tiene donde recostar su cabeza. En medio de su humillación, Jesús ni siquiera tuvo las comodidades básicas de la vida. No tuvo un lugar propio, ni casa ni propiedad, ni siquiera una tienda. Juan nos informa que después del debate respecto a la sanidad de Jesús y si era el hombre ciego, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Mientras que los demás fueron a sus hogares para pasar la noche, Jesús la pasó a solas bajo las estrellas, en oración con su Padre. Se nos dice que a menudo él pasaba tiempo en la casa de Pedro en Capernaum y en la de María, Marta y Lázaro en Betania, pero no se nos dice que pasara siquiera una hora en su propia casa, porque no tenía ninguno. El propósito de Jesús al hacer tal declaración era obviamente conseguir que el escriba hiciera un balance de la autenticidad de su compromiso. Es muy fácil pronunciar palabras impresionantes de afirmación, en especial cuando no se conoce el costo del compromiso involucrado. El Señor sabía que la fe inicial declarada de muchos de sus seguidores era poco profunda y superficial. Juan narra que cuando Jesús estuvo en Jerusalén durante la primera Pascua, después de que iniciara su ministerio, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor no creía en la fe de ellos porque sabía que no era auténtica. Estos individuos solo estaban comprometidos con el asombro y la emoción que acompañaban la obra del Señor, no con Él como Señor ni con la obra del Evangelio mismo. Jesús se negó en varias ocasiones a sacar ventaja de su popularidad temporal, la cual sabía que pronto se convertiría en rechazo permanente. En la parábola del sembrador, Jesús ofrece un ejemplo vívido de tales personas, representadas por los lugares rocosos que no tienen mucha tierra. La semilla brota al instante y da la apariencia de una planta fuerte y sana, pero debido a que no tiene raíz, pronto es quemada por el sol y se marchita. Jesús declaró: ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jesús sabía que la naturaleza humana es voluble, inestable y egoísta, y que muchos se sienten atraídos a él por la emoción, el encanto o la esperanza de beneficio personal, tal como ser curados o alimentados. Estas personas son rápidas para subirse al carro cuando las cosas van bien, pero quieren bajarse tan pronto como la causa se vuelve impopular o exige sacrificio. Al principio parecería que están vivas para Cristo y con frecuencia dan testimonios brillantes, pero cuando su relación con Él empieza a costar más de lo que esperaban, pierden el interés y no se les vuelve a ver en la iglesia o en la obra cristiana. El comentarista bíblico Lensing observa que tales sujetos ven a los soldados desfilando los brillantes uniformes y las relucientes armas y sienten ansias de unirse, olvidando las agotadoras marchas, las sangrientas batallas y las tumbas tal vez sin nombres. Jesús sabía que el escriba estaba demasiado deseoso por declarar su lealtad. El hombre no había contado con el costo del discipulado que implicaba la abnegación, sacrificio y muy probable sufrimiento. El refrán que dio Jesús acerca de las zorras y las aves representa el sacrificio relativamente mínimo de quedarse sin hogar,
Sin embargo, es obvio que ese precio era demasiado elevado porque el escriba simplemente desaparece sin que se diga una palabra más por parte de él o acerca de él. Las palabras del Señor lo golpearon donde el hombre era más débil y sin voluntad, y no tardó en manifestar su verdadera lealtad, que era solo a su propia comodidad. Endulzar el mensaje del Evangelio tratando de hacerlo parecer menos exigente de lo que es, o incluso no exigente en absoluto, no solo pone en peligro la palabra de Dios y perjudica al Señor, sino que también afecta a aquellos a quienes le damos testimonio. Jesús no hizo tal cosa. Él advirtió a sus discípulos con candidez aleccionadora: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Luego siguió diciéndoles: el hermano entrega a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamara Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Hacia el final de su ministerio, el Señor advirtió a sus discípulos: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, como está en Juan 16:2. Pablo nos asegura que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Después de presentar la larga lista de santos fieles del Antiguo Testamento, el escritor de Hebreos declara que algunos de ellos fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y autores, y más y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. El escriba que vino a Jesús a la orilla del lago de Galileo no estuvo dispuesto a pagar ningún precio por su fe. Simplemente quería agregar emoción a su vida, tener el prestigio de ser identificado como un líder popular o algunos otros propósitos igualmente centrados en sí mismo. Un explorador que podría tener muchos voluntarios para ir con él a una expedición, hasta les explica que el equipo tendrán que trabajar en calores abrasadores, en temperaturas bajo cero o en pantanos sofocantes, con raciones solo para sobrevivir, pocas posibilidades de tomar un baño y poco contacto con el mundo exterior durante meses seguidos. Un atleta joven podría soñar con ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, hasta que se entera del riguroso entrenamiento, la dieta estricta, la limitada vida social y la competencia feroz que tendrá que enfrentar por muchos años. No hay emoción como el gozo de conocer y seguir a Cristo, pero no es una emoción que el mundo pueda entender o apreciar. Jesucristo brinda gran paz a aquellos que le pertenecen, pero su paz no es del tipo que el mundo ofrece o busca. El gozo y la paz de Cristo vienen por el camino de las burlas, el sufrimiento y la cruz, el cual sus discípulos deben aceptar cuando lo siguen. Jesús declaró: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La vida cristiana no es añadir a Jesús a nuestra propia manera de vivir, sino renunciar a esa manera personal de vivir por la de Él y estar dispuesto a pagar cualquier precio que pueda requerirse. El obstáculo de las riquezas personales. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, como está en 8 del 21 al 22. Este hombre, al igual que le escribe el versículo 19, era uno de los discípulos de Jesús en el sentido de ser un seguidor que extraoficialmente se había identificado con él. No era uno de los 12, sino un parásito que quizás había seguido al Señor por el campo durante algunas semanas o algunos meses. Así como el escriba, ese hombre supuso que su relación con Jesús era todo lo que debía ser.
e hizo lo que parece haber sido una petición razonable. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Ya que los judíos no practicaban el embalsamamiento, un cuerpo muerto debía prepararse rápidamente y enterrarse. No solo eso, sino que su tradición requería que una persona hiciera luto por su padre o madre fallecidos durante un periodo de 30 días. Acto final de devoción a los padres era ver que fueran adecuadamente enterrados. Dado que Jesús estaba a punto de ir a otro lado de Galilea, era evidente que un entierro no podía esperar hasta su regreso. Sin embargo, que el hombre pidiera permiso para enterrar a su padre no significaba que su padre ya hubiera muerto. La frase era una expresión común del cercano oriente que se refería a la responsabilidad de un hijo de ayudar a su padre en el negocio familiar hasta que su padre muriera y la herencia se distribuyera. Es obvio que tal compromiso podía implicar un tiempo bastante largo, 30 o 40 años o más si el padre era relativamente joven. La expresión aún se utiliza hoy día en partes del Medio Oriente. Hace unos pocos años un misionero pidió a un joven turco rico que lo acompañara en un viaje a Europa durante el cual el misionero esperaba discipular al hombre. Cuando el joven contestó que debía enterrar a su padre, el misionero le dio sus condolencias y se sorprendió porque el padre hubiera muerto. No obstante, el hombre explicó que su padre estaba vivo y sano, y que la expresión enterrar a mi padre simplemente significaba quedarse en su casa y cumplir con sus responsabilidades familiares hasta que su padre muriera y él recibiera su parte de la herencia. Puesto que por costumbre la herencia de un individuo se perdía o se reducía a si éste no cumplía con las responsabilidades esperadas con la familia, la frase "debo enterrar a mi padre" frecuentemente equivalía "quiero esperar hasta recibir mi herencia". Este segundo discípulo superficial no quería arriesgarse a perder su herencia si se comprometía por completo con Jesús. Quería estar asociado con Jesús en nombre, pero no el enfoque que su vida estaba en su prosperidad y su bienestar personal, no en servir al Señor. Por consiguiente, Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Al igual que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, la expresión, al parecer sin sentido, "deja que los muertos entierren a sus muertos", era una figura retórica proverbial que significaba "permite que el mundo se ocupe de las cosas del mundo. Los espiritualmente muertos pueden encargarse de sus propios asuntos". En su relato paralelo de la historia, Lucas agrega más instrucción de Jesús: tú ve y renuncia y tú ve y anuncia el reino de Dios, como está en Mateo 9:60. En Lucas 9:60. La responsabilidad principal de un individuo como discípulo de Jesucristo sería predicar el Evangelio, llevar las buenas nuevas de vida eterna a quienes están espiritualmente muertos. La responsabilidad del cristiano no es seguir e imitar al mundo, sino ser un testigo para el mundo en el nombre y en el poder de Cristo. Su ciudadanía está en el reino vivo y eterno de Dios, no en el reino muerto y decadente de este mundo. De nuevo, como el escriba, este segundo de los discípulos que se acercó a Jesús en esta ocasión también desapareció sin otra mención. Al parecer, ninguno de los hombres quiso analizar más el asunto. Las exigencias de Jesús eran demasiado altas y el atractivo del discipulado desapareció. Al igual que el joven rico que le preguntó a Jesús qué cosas buenas debía hacer para heredar la vida eterna, cuando este discípulo declarado oyó la respuesta de Cristo, perdió su entusiasmo por las cosas del Señor. Que Jesús declarara "sígueme" es como si hiciera "niéguese a sí mismo y tome su cruz, sígueme". No es que cualquier cantidad de abnegación o sacrificio pueda ganar la salvación, sino que cualquier cosa que se aprecie más que a Cristo es un obstáculo hacia Cristo, y se pondrá entre la persona no salva y la salvación. Lucas nos habla de un tercer individuo que se acercó a Jesús en esta ocasión e hizo una profesión de discipulado. Este hombre declaró: "Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa". Al igual que los otros dos hombres, la afirmación de este parece perfectamente razonable. Solamente le tomaría unos pocos días o semanas, o a lo sumo, dar a los padres la simple cortesía de despedirse. Pero Jesús conocía el corazón de este hombre, y que su motivación era débil
y su lealtad dividida. Aún no estaba dispuesto a entregarse de todo corazón a Jesús como Señor. Todavía estaba atado a las faldas de sus padres y se hallaba bajo el dominio y control de estos. La decisión de seguir a Jesucristo es la decisión más exclusiva y personal que puede hacerse. Es maravilloso cuando amigos y parientes animan a cualquiera a decidirse por Cristo. Y es trágico cuando aconsejan en contra de Cristo. Pero cualquiera que pueda hacer las influencias externas, el compromiso lo debe hacer únicamente el individuo. Por tanto, Jesús contestó, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Es posible que estas palabras fueran adaptadas de un proverbio atribuido al famoso poeta griego Hesíodo, que vivió alrededor del año 800 a.C. No puedes arar un surco recto cuando miras hacia atrás. Una persona no puede realizar de manera satisfactoria el trabajo que tiene a mano si continuamente está, está mirando su trabajo y sus lealtades pasadas. Una persona no puede seguir a Jesucristo si todavía anhela los caminos de la antigua vida. De estos tres hombres que se acercaron a Jesús y luego desaparecieron, William MacDonald dice de modo acertado, dejaron a Cristo con el fin de hacerse un lugar cómodo para ellos mismos en el mundo y pasar el resto de sus vidas abrazando a los subordinados. Jesús dejó en claro que el compromiso con Él es total y sin reservas, o no es compromiso en absoluto. No pensáis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Como está en Mateo 10, 34 y 38. Si una persona permite que algo lo refrene de la lealtad total a Cristo, no es digna del reino de Dios. Jesús no está hablando aquí del servicio cristiano, sino de la salvación. Dios no salvará a alguien que llegue a Él con condiciones. A lo largo de los siglos muchas personas se han maravillado de Jesús aclamando su autoridad, amor, sabiduría, pureza, poder, provisión, sanidad y hasta su deidad, pero han fallado en entregarse a Él. Elogian y profesan a Jesús y luego se alejan. El obispo Rail escribió, el camino más triste al infierno es el que pasa por debajo del púlpito, por delante de la Biblia y por en medio de las advertencias e invitaciones. La respuesta de Jesús a los tres hombres que se le acercaron a la orilla del lago de Galilea parece contradecir su promesa de que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, como está en Juan 6:37. Estos individuos se acercaron personalmente a Cristo y parecían llegar de forma positiva hablando bien del Señor y proclamando su deseo de seguirlo. Pero más palabras de Jesús en Juan 6 explican por qué tantas personas que profesan venir a Cristo en realidad no vienen a Él en absoluto. Jesús le declaró, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. En otras palabras, creer en Jesucristo es tener la identidad total con Él. No existe tal cosa como la creencia parcial o salvación parcial. Una persona que no se compromete totalmente a Cristo no cree en Él, sin que importen cuántas cosas positivas pueda decir en cuanto al Señor. Por eso Jesús siguió diciendo, pero hay algunos de vosotros que cuando el Señor, pero hay algunos de vosotros que no creen. Y poco después de esto se nos dice, desde entonces, es decir, desde todos los dichos duros que Jesús acaba de expresar, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Venir a Jesucristo es llegar en sus condiciones, no en las nuestras. La persona que viene a Cristo lo hace en humildad y mansedumbre. Es un mendigo necesitado en espíritu que tiene hambre y sed de la justicia de Dios. Es aquel que llora por misericordia y está dispuesto a ser odiado
vilipendiado y perseguido por causa de su Señor. El Señor tal vez no quite comunidades, dinero o relaciones con otros, pero todas esas cosas y todo lo demás hay que entregárselo para que Él haga lo que le plazca. De lo contrario, si Jesús no es el Señor de su vida, no importa cuánta lealtad le profese.